tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desechó el pedido de la Comisión Interamericana de medidas provisionales a favor de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión se conoció hace pocos minutos. Por la información, nos vamos hasta el Palacio de Gobierno. Ahí está nuestra compañera Andrea Samaniego. ¿Qué tal, Andrea? Cuéntanos, por favor, y confírmanos esta noticia. ¿Qué tal, Gisela, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta información se acaba de confirmar. En pocos minutos más, el presidente de la República, Lenín Moreno, dará un mensaje sobre esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de un informe de 11 páginas ha resuelto negar, por ejemplo, de plano la solicitud de medidas provisionales que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también resolvió requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema fue también publicado por parte del presidente Lenín Moreno en las redes sociales. Él escribió que la Corte Interamericana acogió los argumentos de defensa del Estado ecuatoriano y desecha la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Como ya les comentamos, en pocos minutos más el presidente de la República dará unas declaraciones al respecto. Pero antes de que se dé esta decisión, el presidente Lenín Moreno había mencionado su postura sobre esta solicitud de la CIDH, porque dijo que había hablado la noche de ayer con Luis Almagro al respecto. Hizo duras declaraciones. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Luis Almagro, a manifestarle que estamos muy preocupados por esa decisión. Estamos extremadamente preocupados por esa decisión, porque prácticamente creemos que es una intromisión en asuntos internos del país y que bajo ninguna circunstancia yo haré prevalecer las decisiones de los intereses de 3 personas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que están cuidando únicamente su puesto por sobre los intereses del pueblo ecuatoriano, que son el poder demostrar de manera democrática su voluntad. Y le manifesté además que me preocupaba sobremanera a la casualidad que en el Ecuador se ha formado una red de corrupción durante la última etapa del anterior gobierno, que tiene ya como acusados y en la cárcel a decenas de exfuncionarios públicos, y que nos preocuparía de todas formas que todo ese dinero de la corrupción esté siendo invertido para poder recuperar el poder, y que esta corrupción ojalá no haya permeado bajo ninguna circunstancia instancias internacionales. Y él me manifestó su solidaridad y su respeto y la felicitación por esta gesta democrática que fue la última consulta popular. He pedido inclusive que distinguidos juristas que no concuerdan con nosotros en el plano ideológico colaboren con la tarea que nosotros realizamos, y ellos han acudido inmediatamente a ese propósito. Así es que el Ecuador en este momento está unido. Y bueno, aquí en la Presidencia de la República se prepara todo para el mensaje del presidente Lenín Moreno respecto a la decisión que, como ustedes ya conocen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió desestimar de plano esta solicitud de medidas provisionales por parte de la CIDH. Como esto ya lo habíamos mencionado, lo dijo en el marco del Gabinete Económico y Productivo, en donde se espera que los ministros de Estado puedan trabajar en políticas públicas para mejorar y reactivar la economía en nuestro país. Si la información lo amerita, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Tú, Gisela, tienes más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en la venta anticipada de petróleo y además actos irregulares en la contratación de servicios para las sabatinas del expresidente Rafael Correa. La información nos la entrega Daniela Valencia desde dicho organismo de control. ¿Qué tal, Daniela? Parece que tenemos un problema con el contacto. No sé si... bueno... Vamos con otro tema. Mientras tanto, Daniela se prepara para enlazarnos en vivo con ella en pocos minutos. Le contamos, entre tanto, que 2 ministros de Finanzas del gobierno de Rafael Correa fueron glosados por la Contraloría. La sanción, por más de 77 millones de dólares, se da por la autorización del pago de 40% de la contribución estatal a las pensiones jubilares del IES con bonos del Estado. Es la primera sanción que confirma Contraloría sobre quienes fueron parte del equipo económico del expresidente Correa.
Los exministros de Finanzas, Patricio Rivera, actual superintendente de Economía Popular y Solidaria, y Fausto Herrera, deberán responder por una glosa de 77.2 millones de dólares por autorizar el pago del 40% del aporte estatal por pensiones jubilares al Seguro Social, con bonos del Estado. Si el Seguro Social es concebido como una entidad no pública, es prohibido. Finanzas colocó entre el 2013 y 2014 bonos del Estado por más de 1.200 millones de dólares al Seguro Social. De allí es donde sale el monto de la glosa, pues los 77.2 millones de dólares se refiere al pago de intereses, es decir, el perjuicio que significa para el Estado. Aquí tenemos una discusión institucional, una discusión de cómo se han interpretado las leyes y cómo se interpretó el rol que tiene el Seguro Social en la economía y quién es el verdadero dueño del Seguro Social. Aquí hay responsabilidad compartida, dice Contraloría, pues Rivera emitió un acuerdo ministerial con el que vializó el pago del 40% con bonos y Herrera autorizó los desembolsos en favor del IES. Pero asegura este economista, ellos no son los únicos responsables. Sino también los directorios que aceptaron estos pagos. Pero esta podría no ser la única sanción que llegue por parte de Contraloría hacia el equipo económico del anterior gobierno. Recordemos que sigue adelante la auditoría que analiza las fuentes, legalidad y uso de la deuda pública interna y externa entre los periodos 2012-2017. Los vasallos, con cualquier denominación que sea, ministros, directores del IES, con cualquier denominación, simplemente cumplían la orden de Correa. Lamentablemente, la glosa sale solo para que cumplían las órdenes. Era una relación, insisto, de rey a vasallo. Los funcionarios señalados aún pueden apelar la resolución de la Contraloría. Podrán acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Dayana Monroy, 24 horas. Ahora sí retomamos el tema de la noticia que se nos quedó pendiente. Le contamos que la Contraloría halló, como les decíamos, indicios de responsabilidad penal en la venta anticipada de petróleo. Además, actos irregulares en la contratación de los servicios para las sabatinas del expresidente Rafael Correa. La información nos la entrega Daniela Valencia desde este organismo de control. Daniela, ya estamos contigo. Cuéntanos. Buenas tardes, compañeros en estudios, amigos televidentes. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, detalló algunos exámenes especiales e indicios de responsabilidad penal que ha encontrado la Contraloría en los últimos años, como por ejemplo en casos de amplio interés nacional como la venta anticipada de crudo con Petrochina y Petrotailandia. Nosotros hemos preparado un reportaje para darles más detalles. Las investigaciones en casos de corrupción como Caminosca y Petrochina aún no han concluido. En ambos casos existen exámenes de Contraloría que ya han llegado a Fiscalía. Así lo dio a conocer el Contralor General del Estado en medio de una reunión con el Foro Económico. Hay informes con responsabilidades de índole penal en los dos casos. También se refirió a la glosa que cargó Contraloría por un perjuicio de más de 42 millones de dólares al IES. La Contraloría confirmó una glosa que tiene que ver con un examen relacionado con la emisión de bonos de deuda para el pago de obligaciones al IES, aspecto que no tenía ningún sustento legal. Además, se pronunció sobre el informe de responsabilidad penal que se desarrolló sobre las contrataciones no justificadas en las sabatinas. Dice que no es el único proceso abierto que vincula a la SECOM. Tiene que ver con productos no recibidos en la forma adecuada, e incluso con eventuales falsificaciones de documentos. Este no es el único examen que se realiza a SECOM, ni es tampoco un examen que abarque la totalidad de las acciones de SECOM. Otro informe se relaciona con la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Según el Contralor, se han dado hallazgos en cuanto a contratación irregular, incumplimiento de obras y retraso en el pago a contratistas. Estamos llevando adelante 14 exámenes especiales en Yachay, 10 dentro de lo que constituye la empresa pública y 4 en lo que tiene que ver con la universidad. Aprovechó esta oportunidad para referirse al pedido de medidas provisionales que realizó la CIDH sobre el cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Manifestó que es una acción lesiva e informó que Contraloría realiza varias auditorías al organismo antes mencionado.
En cuanto a los exámenes que realiza la Contraloría a los proyectos petroleros, el Contralor anunció que realizará un recorrido por todas las zonas afectadas para desarrollar una auditoría documental. Su primer destino será Quinzacocha. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Una buena tarde. Seguimos informando. Ecuador y los Estados Unidos inician un proceso informal en busca de un acuerdo comercial. Los exportadores y sectores productivos del país creen que es posible concretar ese acuerdo siempre que se eliminen las trabas para el comercio. Luego de la consulta popular, los exportadores y sectores productivos del país se lanzaron con fuerza tras un acuerdo comercial con Estados Unidos, algo que impulsa el gobierno, dice el ministro de Comercio Exterior. Hay una agenda trazada este año. Estamos ahorita en conversaciones con Rusia, con Estados Unidos, con Japón, con Corea, con China, con el EFTA, con países como México también. Sin embargo, el sector comercial asegura que las señales contradictorias que emite el gobierno con un manejo ideológico sobre un tema técnico hace difícil concretar un acuerdo. No vamos a poder negociar con los Estados Unidos si no se eliminan impuestos como el de salida de divisas. No vamos a traer inversión si no se soluciona el problema de los tratados bilaterales de inversión. La ventaja de este tipo de acuerdos es que permiten largos y amplios plazos de desgravación, de tal manera que el Ecuador se pueda adaptar a esas circunstancias. El embajador de Estados Unidos en Ecuador ratificó la voluntad de su gobierno de buscar un acuerdo comercial con el Ecuador, pero en condiciones justas y recíprocas, dijo, y allí se refirió a las barreras que existen aún. Tenemos que resolver los irritantes actuales de la tasa aduanera, las salvaguardias que tuvieron por 2 años. Hay casos que todavía están en arbitraje, que tienen que tener resueltos. El flamante embajador de Ecuador en Estados Unidos dijo que también existen temas que le preocupan al Ecuador para llegar a un acuerdo comercial y que deben ser analizados en la mesa de conversaciones. Se necesita que se resuelvan algunos irritantes del lado de Estados Unidos. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, las extradiciones. Más allá de los temas que les preocupa a ambos países, el clima para un acuerdo comercial bilateral es de los mejores en este momento, dicen los sectores exportadores y productivos del país, que vienen promoviendo foros de comercio e inversiones con los Estados Unidos y que este jueves lo hicieron en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral presentó los resultados de las provincias del país sobre la consulta popular y espera todavía conocer y aprobar las actas del exterior para proclamar los resultados definitivos. María Gracia Acosta está en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para contarnos más detalles al respecto. ¿Qué tal, María Gracia? Cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral hoy se instala en Audiencia Nacional Pública de Escrutinio para conocer los resultados de todas las provincias del país que llegaron ya al 100%. Así ellos aprobaron durante esta sesión, acta por acta, pregunta por pregunta, todos los resultados. El esfuerzo que ha visto sus frutos en este día cuando nos hemos instalado en Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y podemos darle al país resultados al 100%, resultados del territorio nacional. Resaltan, por ejemplo, que en la provincia del Guayas llegaron al 100% del escrutinio en apenas 48 horas y también otro punto relevante, de acuerdo con los consejeros, es el porcentaje de inconsistencias de este proceso electoral. Vamos a tener un porcentaje de inconsistencias en actas de menos, creo, del 3%. Lo que hace ver que realmente, pues, primero, estuvieron bien capacitados. La presidenta Nubia Villacís aseguró que desde su informe electoral la misión de observación se extralimitó en su trabajo. Nosotros estamos analizando con nuestro departamento jurídico porque en el marco del mismo convenio que firmó este Consejo Electoral con la OEA han estado pronunciándose sobre temas que no les competen ni les corresponden en el ámbito de observadores electorales. Y nadie, y menos aún a nivel internacional, puede existir injerencia sobre
la decisión de un pueblo libre y soberano como el pueblo ecuatoriano. Esta tarde a las 16 horas se instalará nuevamente en Audiencia Pública Nacional de Escrutinio para conocer las actas de las circunscripciones del exterior y posteriormente, tras aprobarlas, finalmente proclamar los resultados y correr traslado a las organizaciones sociales y políticas que participaron. Ese es nuestro informe desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Siguen ustedes con más en Estudios. Una buena tarde. Igual para ti, María Gracia, una buena tarde. Y con el apoyo de 53 firmas, las asambleístas del movimiento Creo, Rina Campaign y Tan Libera, presentaron una solicitud de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, por incumplimiento de funciones y por el desvío de $300 millones de la cuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Para la legisladora Rina Campaign, ese dinero no debió ser utilizado para pagos corrientes. Él cometió una ilegalidad que ahora nosotros nos hemos unido entre todas las bancadas para llamarlo a juicio político. Hay algo importante que decirles a la ciudadanía. El ex secretario de la Reconstrucción, aquí está el oficio, donde él le hace llegar al ministro de Finanzas, donde le señala que necesita los recursos para poder continuar con la reactivación económica de las provincias afectadas. Pero sin embargo, que por falta de liquidez no ha podido continuar. Vamos en este momento a hacer un nuevo enlace con nuestra compañera Andrea Samaniego desde el Palacio de Gobierno para saber la reacción del presidente Lenín Moreno sobre esta nueva resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Gisela, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Hace pocos minutos concluyó el mensaje del presidente Lenín Moreno respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde desestima de plano la solicitud por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al pedido que hicieron tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él dijo que aquí en Ecuador no se han violado los derechos humanos. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos aquí en el Palacio de Carondelet. Me alegro que no haya sido así. Manifestamos nuestro respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se haya dejado intimidar por ni presionar por este tipo de gestión que se ha hecho. Y bueno, pues de ahora en adelante a seguir confiando en esos organismos internacionales, en esos organismos supranacionales, pues que llevan adelante la defensa de los derechos humanos en cada uno de los países. En el Ecuador no se ha violado durante ese gobierno ningún derecho humano. Es más, nosotros hemos devuelto al pueblo ecuatoriano su capacidad para que decida. ¿Qué puede ser más democrático que aquello? Y bueno, la decisión fue festejada también por los ministros de Estado que en estos momentos continúan en este gabinete económico y productivo. El presidente de la República ha mencionado que tiene 15 días para enviar las ternas para los miembros de este Consejo de Participación Transitorio y que él espera hacerlo en el menor tiempo posible. Nosotros les ampliaremos esta información en nuestro noticiero estelar. Gisela, tú tienes más noticias. Buenas tardes. Así es, Andrea, muy buenas tardes para ti. Muchísimas gracias por la información. No hay rastro del hombre que cayó al río Guayas anoche cuando la embarcación en la que viajaba se chocó contra un banco de arena. La víctima estaba acompañada por otras 8 personas que regresaban a Guayaquil tras realizar trabajos en una camaronera. La búsqueda se reanudó y fue mucho más intensa esta mañana. Miembros del GIR y del Cuerpo de Bomberos tenían un solo objetivo: encontrar a Gabriel Sotomayor, de 37 años de edad, que desapareció en el río Guayas. Pero la tarea ha sido infructuosa, al menos hasta el momento. La persona que está desaparecida, según ellos mismos, dice que venía descansando y es probable que no pudo reaccionar al momento y no sabemos cómo esté. El percance ocurrió a las 8 de la noche de ese miércoles y aquellos que todavía paseaban a esa hora en el malecón Simón Bolívar se quedaron atónitos con la escena. Todo fue muy rápido. Indican que la lancha se estrelló contra un montículo de arena. En cuestión de segundos se viró y hundió. 9 personas quedaron flotando y la corriente se las llevaba. El Cuerpo de Bomberos llegó y sacó del agua con vida a 8 de ellos.
Los ocupantes de la embarcación venían de Puná reparando maquinarias en una camaronera. Uno de los sobrevivientes describe así el momento en que un bombero lo llevó a tierra. Sí, de lo que nos salvamos ahí, hoy día creo que volvimos a vivir de nuevo, Dios nos da otra oportunidad de vida. Los tripulantes cuentan que el accidente se pudo haber producido por una mala maniobra o imprudencia de quien manejaba la embarcación. Pero hay algo mucho más grave. La mayoría de ellos no llevaba chalecos salvavidas. Cuando de un momento a otro este señor viene una sola corriendo durísimo. Definitivamente hay unos indicadores, unas boyas que indican dónde puede haber banco de arena y hasta la vez hasta dónde se puede navegar. Estamos hablando entonces de que hubo desconocimiento de cómo navegar. Es probable que sí. La lancha fue remolcada hasta Puerto Santa Ana y ahora forma parte de la investigación para determinar responsabilidades en ese accidente. María José Jaramillo, 24 horas. 4 muertos deja un deslave de tierra en el kilómetro 58 de la vía Calacalí-Río Blanco, en el noroccidente de Pichincha. Además, mucha atención, por favor, porque la vía está cerrada en ambos sentidos. Hasta allá nos vamos para que Helen Quiñones nos cuente los detalles. ¿Qué tal, Helen? Adelante con tu informe, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, amigos. Las autoridades confirman que 4 personas fallecidas es el saldo de un deslizamiento de tierra ocurrido aquí en el kilómetro 58 de la vía Calacalí de Independencia. Según las autoridades, 15.000 metros cúbicos de tierra cayeron sobre la calzada, atrapando de esta manera 2 volquetas y una camioneta que trasladaba en este momento a 4 personas que lamentablemente fallecieron. Hasta este lugar llegaron diferentes organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otros para poder socorrer los cuerpos de entre los fierros retorcidos de estos vehículos. A continuación tenemos la versión por parte de las autoridades. ¿Hay más vehículos atrapados? Aparentemente no se puede visualizar, se han realizado búsquedas primarias teniendo como resultado negativo. Al fondo, en este momento, podemos observar la camioneta que quedó totalmente destruida sobre la calzada. Las autoridades han asegurado que por lo menos 4 días permanecerá cerrada esta vía al tránsito vehicular, pero también han dado a conocer vías alternas. Y también que hay que tener mucho cuidado porque varios taludes estarían a punto de caer en esta vía. Nosotros, en las siguientes emisiones, les estaremos ampliando esta información. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para ti, Helen. Esta mañana colapsó un puente dejando incomunicadas a varias comunidades en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Sucedió cuando 2 volquetas cruzaban por la estructura ubicada en la parroquia rural Zapotal. Se informó además que el puente colapsado es competencia de la prefectura de Los Ríos.